Mi ex esposo me humilló con mi ropa interior. Pensé que estaba casada con el hombre más estable del mundo. La llamada del hospital me demostró que en realidad vivía con un desconocido. Conocí a mi ex esposo cuando yo tenía 17 y él 22, y durante años juré que había tenido suerte. Era atento, trabajador, encantador con mi familia y tan correcto en público que todos lo ponían como ejemplo de esposo ideal. Nos casamos cuando yo tenía 22, y por mucho tiempo yo misma repetí esa historia de cuento ordenado. Incluso cuando había detalles raros o silencios extraños, yo los acomodaba en mi cabeza porque confiaba plenamente en él y porque, sinceramente, yo también estaba muy invertida en creer que mi matrimonio era sólido. Antes de conocerme, él había tenido una hija con otra mujer, pero la bebé fue dada en adopción y él firmó para ceder sus derechos. Años después, cuando esa chica cumplió 18, buscó a sus padres adoptivos y dijo que quería conocerlo. Yo pensé que era algo bueno, hasta hermoso, una oportunidad de cerrar una herida vieja de la mejor manera posible. Después de ese reencuentro, algo cambió de golpe. Él ya iba a terapia una vez por semana por problemas emocionales que nunca habían sido bien diagnosticados, pero empezó a hablar más rápido, dormir menos, gastar energía en planes absurdos y reaccionar con una intensidad que yo no reconocía. Pasaba de la euforia a la irritación en minutos. La situación escaló tanto que terminó internado, y una trabajadora social del hospital me llamó para confirmar información porque, según ella, él estaba dando versiones completamente distintas de la realidad. Yo acepté ayudar pensando que solo se trataba de ordenar fechas y datos médicos, algo administrativo y triste, pero manejable. La conversación dio un giro que todavía recuerdo con un frío en el pecho. Después de unos minutos, ella me preguntó con mucho cuidado si yo sabía de una posible aventura, y mi primera reacción fue creer que era una idea delirante, pero luego mencionó circunstancias, tiempos y lugares tan precisos que de pronto todo empezó a encajar de una manera espantosa. Poco antes de que lo dieran de alta, él me llamó, y yo le pregunté directamente si era verdad. Del otro lado hubo un silencio tan largo y tan pesado que no necesité escuchar una sola palabra más para entender que sí. Ese silencio fue como si de golpe cayeran 14 años de matrimonio encima de mí. En los días siguientes fui descubriendo que mi esposo modelo me había engañado durante casi toda nuestra relación, entre 12 y 14 años, con la misma mujer, mientras yo armaba una vida con él convencida de que éramos un equipo. Lo peor no fue solo la duración, sino enterarme de que llevaban una dinámica sexual que incluía humillación, otras personas y cero cuidado, lo cual me obligó a hacerme estudios médicos con una mezcla de rabia, asco y vergüenza que no le deseo a nadie. Esa parte me destrozó por capas. Primero la traición, luego el tiempo, luego el riesgo físico, y por último la sensación de haber sido la única persona en esa historia que no sabía el papel que estaba jugando. Cuando vio que yo ya sabía, no mostró verdadero arrepentimiento, sino estrategia. Se lanzó a una campaña frenética para salvar el matrimonio, terapia de pareja, flores, mensajes constantes, promesas, abrazos, y un te amo cada 5 minutos que ya no sonaba tierno, sino desesperado y calculado, como si estuviera siguiendo un manual. Eso duró como 2 meses, y luego cambió otra vez. Empezó a contarme detalles íntimos y degradantes de lo que hacía con ella, supuestamente para ser honesto, pero en realidad parecía disfrutar mi reacción. A veces yo sentía que quería humillarla a ella, humillarme a mí, o ambas cosas al mismo tiempo, y que mi dolor se había convertido en otro escenario para él. Hubo cosas que me rompieron por dentro de una manera difícil de explicar. Me confesó, por ejemplo, que usaba mi ropa interior en encuentros sexuales con esa mujer y luego la devolvía a la casa como si nada, y en ese instante entendí que no estaba lidiando solo con una infidelidad, sino con años de engaño sostenido y una crueldad muy deliberada. Entonces decidí irme. No fue una decisión impulsiva, fue la primera decisión clara que tomé después de semanas de sentir que mi realidad se había partido en dos, pero él se enteró y corrió a presentar primero la demanda de divorcio, ganándome por apenas 4 horas, un detalle mínimo para cualquiera, pero que a mí me sigue irritando porque hasta en el final quiso controlar la narrativa y quedar como quien tomó la decisión. Con el tiempo también entendí que yo había normalizado muchas conductas manipuladoras solo porque estaban envueltas en modales, rutina y una imagen impecable. Mirando hacia atrás, ya no veo a un esposo ejemplar que cometió un error, sino a una persona que vivió una doble vida durante años y usó mi confianza como escenario, cobertura y recurso. Hoy estoy comprometida con un hombre completamente distinto, alguien tranquilo,
directo y bondadoso, y por primera vez siento paz en vez de vigilancia. Aún así, a veces me pregunto si sigo demasiado enganchada al pasado por enojarme con detalles como que él haya sido el demandante, cuando en realidad sobrevivía a algo muchísimo peor y todavía estoy aprendiendo a nombrarlo sin minimizarlo. ¿Estoy mal por seguir furiosa por la humillación, aunque ya rehice mi vida? ¿Fui injusta por no intentar más tiempo la terapia de pareja después de descubrir todo? ¿Es exagerado que todavía me afecte ese silencio en la llamada más que la confesión completa? Respuesta 1. No estás exagerando. Lo de la ropa interior y los detalles para humillarte no fue solo engaño, fue abuso emocional clarísimo. Respuesta 2. El silencio en la llamada te confirmó años de intuiciones apagadas. A veces un segundo de verdad pesa más que 100 explicaciones. Respuesta 3. Qué bueno que saliste de ahí y encontraste a alguien sano. El hecho de que él corriera a meter la demanda primero suena exactamente al tipo de control que describes. Mi ex me bloqueó y estaba con la esposa de su amigo. 8 días antes me hablaba con ternura y al 9º ya tenía novia y me había bloqueado. Lo peor no fue eso, lo peor fue descubrir quién era ella. Empecé a salir con este hombre el año pasado, y desde el primer día parecía imposible no quererlo. Era carismático, atento, inteligente, divertido y tenía esa clase de humildad encantadora que hace que todos bajen la guardia. Además, estaba rodeado por un grupo enorme de amigos de una comunidad espiritual no religiosa donde hacían cenas cada 2 semanas y todo se sentía cálido, sano y casi familiar. Los primeros 4 meses fueron una luna de miel perfecta. Nos fuimos a vivir juntos demasiado rápido, yo ya pensaba en matrimonio, y él alimentaba esa idea con detalles que parecían profundos, acompañaba mis prácticas de fe aunque no compartiera todas, convivía con mi gente, me acercó a su familia y me hizo sentir elegida. Entre sus amistades, la pareja con la que más convivíamos era Darío y Rebeca, ella mayor que él, vegana, guapísima y de esas personas que parecen no envejecer. Luego empezó a cambiar de maneras pequeñas pero inquietantes. Se despertaba de madrugada furioso porque yo lo abrazaba demasiado, me pedía que me fuera del cuarto como si yo hubiera hecho algo imperdonable, y aunque después actuaba normal, yo ya vivía en alerta. Lo que terminó de romperme fue mi cumpleaños, diseñó conmigo una pulsera de diamantes, prometió comprarla, y cuando llegó el día dijo que su presupuesto ahora era la mitad y que ya no alcanzaba para lo acordado. No era la joya lo que me dolía, sino el mensaje. Nunca le exigí regalos, pero para mí esa promesa representaba compromiso, y cuando la redujo sin necesidad sentí que me estaba diciendo, con total claridad, que yo valía menos de lo que me había hecho creer. A finales de julio salió con sus amigos y me pidió que dejara la casa, así, sin despedirse, y yo me fui con el corazón hecho trizas. Aún así seguimos hablando porque los dos decíamos extrañarnos, incluso llegamos a consultar a una especie de guía espiritual sobre nuestra relación orientada al matrimonio. 2 días después de que yo le dije por teléfono que lo extrañaba, me respondió frío que él no me extrañaba a mí, y ahí terminamos, aunque en realidad nunca terminábamos del todo. En agosto volvimos a vernos con la idea de arreglar las cosas. Pasé a su casa, terminamos durmiendo juntos, y apenas acabó se puso tenso y enojado conmigo sin motivo claro, entonces me confesó que había estado con 2 escorts al mismo tiempo, que había pedido pastillas y que ahora creía tener adicción al sexo, así que necesitaba ayuda. Yo, en vez de salir corriendo, le tomé la mano y le dije que podía esperar, que podíamos sanar esto juntos. Su reacción fue amarga, casi de desprecio. Después yo hice una broma torpe sobre comprar una caja de condones y explotó como si yo hubiera cometido una ofensa terrible, me insultó, me bloqueó y dijo que era inapropiado mencionar eso por su problema. Durante los 4 meses siguientes me buscó de forma intermitente, salíamos 1 o 2 veces al mes, yo creía que reconstruíamos algo, pero cada vez que teníamos intimidad él se enfadaba después y me pedía que me fuera de inmediato. En ese periodo acepté cosas que hoy me avergüenzan solo por la esperanza de recuperarlo. Incluso intentó convencerme de ir a un club sexual con Darío y Rebeca, yo le dije que solo consideraría algo así dentro de una relación comprometida, y me terminó otra vez. En diciembre coincidimos en una fiesta navideña, bailamos, nos reímos, parecía que por fin había vuelto el hombre del inicio, y al final de la noche me dejó de nuevo como si yo fuera un objeto que saca y guarda cuando le conviene. Decidí alejarme y salí con otras personas durante unos 3 meses.
Pero hace poco, justo en la época de nuestro aniversario, fui invitada a la casa de una amistad que resultó ser vecina de sus padres, me golpearon todos los recuerdos, le escribí, él quiso verme y al principio yo juraba que solo quería amistad, pero él recordó la fecha, se mostró dulce, atento, considerado, y pasamos unos días tan suaves que de verdad pensé que esta vez sí íbamos a volver. Intenté darle espacio y aún así le mandé un mensaje. 8 días después me contestó que tenía novia y me bloqueó. Me fui al piso emocionalmente, porque además existía la posibilidad de que yo estuviera embarazada. Pasé 2 días en cama sin comer, temblando de ansiedad, repasando todo, las idas y vueltas, las mentiras, la sensación de que él me había tenido como relación cuando le convenía y como nada cuando yo pedía claridad. Entonces exploté. Le escribí a él, escribí indirectas, publiqué historias sobre engaños, y finalmente me contactó su mejor amigo, Darío, para hablar en persona. Fue ahí cuando me enteré del golpe real. Mi ex ahora estaba saliendo con Rebeca, la esposa de Darío. No solo eso, ya hablaban de casarse y tener un bebé o adoptar, y él incluso se había mudado del lugar donde vivía con sus hermanos a un Airbnb para acomodar esa nueva vida. Darío me confesó algo todavía más retorcido. Después de que yo me negara a ir al club sexual, él había propuesto un encuentro entre los tres y mi ex terminó obsesionado con Rebeca, ellos se separaron y mi ex se quedó con ella. Escuchándolo, sentí que ambos hablábamos de la misma clase de persona, alguien con un magnetismo absurdo, casi de secta, capaz de hacer que todos a su alrededor justifiquen lo injustificable y giren a su ritmo aunque vaya contra su propio interés. Yo estaba devastada, deprimida y furiosa, y terminé exhibiendo la situación dentro de la comunidad. Quedé muy mal ante varias personas, sobre todo por mi parte más religiosa, porque sí, dije cosas horribles y quemé puentes a propósito. Una parte de mí quería advertirle a Rebeca lo que le espera, otra parte quería impedir que Darío siguiera acercándose a mí con su confusión y su oportunismo, y otra simplemente quería que alguien, por una vez, nombrara el daño. Todavía me pesan los pensamientos oscuros que me dejó todo esto, y lo que más me asusta no es haberlo amado tanto, sino haber dudado de mi propia voluntad cuando estaba cerca de él. ¿Estuve mal por exponerlos ante la comunidad aunque supiera que yo también iba a quedar mal? ¿Fui ingenua por seguir viéndolo después de su confesión y sus bloqueos, o él realmente me manipuló durante meses? ¿Debería disculparme por los mensajes crueles que mandé, aunque no me arrepienta de haber advertido lo que estaba pasando? Respuesta 1. NTA. Ese hombre te entrenó a vivir en confusión. Bloqueo, sexo, enojo, promesas rotas y triangulación con amigos, manual clásico de manipulación. Respuesta 2. Lo de Rebeca y Darío confirma que no eras la loca, estabas atrapada en una dinámica rarísima donde todos normalizaban lo inaceptable. Aléjate de toda esa comunidad. Respuesta 3. Busca apoyo profesional y corta contacto total con todos ellos. No necesitas ganar la narrativa, necesitas recuperar tu paz. Si te gustaron esas historias, suscríbete.